Listo, entonces estamos aquí hablando de ese estado de glorificación. Permítame un momento aquí. Bueno, dicen que hermano Keiner, hermana Beatriz, hermano José, muchas gracias. Se escucha bien. Entonces les estaba diciendo que Jesús no fue glorificado delante de los ojos de ellos. ¿Sí? Jesús vivió una prueba que solamente la vivió Jesús, se llama la prueba de la glorificación. ¿Sí? Y es entonces Jesús, si usted se da cuenta, la Biblia muestra y dice que cuando Jesús, las mujeres fueron al sepulcro, ¿cierto? No le encontraron, ¿cierto? Entró también allí uno de los discípulos y cuando una de ellas se queda ahí, entonces aparece un ángel y aparece allí, entonces, y le dice a la mujer a quién busca. Entonces dice, no, busco a Jesús, ¿dónde le pusieron? Entonces dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive por los siglos de los siglos? Ahí se da un momento y después la mujer vuelve a mirar y entonces ve a Jesús, ¿sí? Ella se emociona y se trata de botar como a abrazarlo, como tal vez a tocarlo, pero Jesús le dice, mujer, no me toques. Sí, no me toques. Si ustedes pónganse a analizar, léase los evangelios nuevamente y observen en algún momento si alguien toca a Jesús. En ningún momento Jesús estando glorificado, nadie le tocó. Inclusive cuando Jesús aparece a los discípulos, ¿sí? Entonces que están allí encerrados, entonces él se le aparece en medio de ellos y le dice, pasa a vosotros. Ahí entonces ni siquiera Tomás, porque Jesús le hace la invitación, pero Jesús sabía que Tomás solamente al verle, él iba a creer. Entonces Jesús le dice, mira, aquí están mis manos, le muestra entonces allí las pruebas que dice Pablo que son indubitables. Y entonces allí Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Y después entonces vuelve y pum, se le va de la vista de ellos. Así que Jesús estuvo apareciéndose y desapareciéndose durante ese lapso de tiempo. 40 días estuvo Jesús después de que resucitó y él, una vez cumple esa prueba, entonces Jesús es levantado, ¿sí? Todavía no es glorificado, es levantado. Pero una vez la nube allí le tapa, porque la Biblia dice que ellos se quedaron mirando hacia el cielo y dos ángeles se le aparecieron ahí al lado y le dijeron, bueno, ¿ustedes por qué miran hacia el cielo? Este Jesús que fue tomado entre vosotros, así como lo habéis visto ir, así mismo vendrá. Así que entonces ellos quedaron allí, ¿cierto? Como con la mirada puesta arriba. Y entonces Jesús es cubierto con las nubes, pero es allí donde se da la glorificación. Por eso aquí en Apocalipsis se está dando la revelación de Jesucristo. ¿Y en qué estado? En ese estado de gloria, ¿sí? Así que entonces Jesús no fue glorificado delante de los ojos de ellos. Juan aquí entonces lo ve en ese estado de gloria, ¿sí? Así que la voz fue, o también pudiéramos decir que actuó como esa presentación, ¿sí? Inicial, que Juan entra en el Espíritu y entonces él identifica que está en el día del Señor. De pronto él comenzó a ver cosas y entonces escuchó una voz que se le presenta, ¿cierto? Esa voz fue como la que actuó allí como presentación, diciendo yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin. Escribe todo lo que ves en un libro y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia y comienza a mencionarlas. Entonces, esa presentación, entonces, que fue la que preparó a Juan para la revelación visual de Cristo en gloria, ¿sí? Porque además es descrito con un aspecto majestuoso y también impresionante. Aunque pudiéramos decir que en términos literales una voz no se puede ver, ¿cierto? Juan, entonces, escucha la voz, pero Juan dice, me volteé para ver la voz, ¿sí? En otras palabras, es como si Juan estuviese buscando la fuente de la voz, ¿sí? Estuviese buscando de quién es la voz. Entonces él se voltea para ver entonces de quién es la voz, para ver la voz que hablaba con él, que resultó entonces en ser la visión gloriosa de Jesucristo. Así que ese acto de voltearse refleja tanto la respuesta natural de Juan, ¿cierto? En su humanidad, a la majestuosidad entonces de la voz como su deseo de encontrar allí con quién o quién era el que hablaba, que en este caso entonces es Jesús en gloria. Así que entonces en este contexto profético, ver la voz
significa ver la persona que está detrás de esa voz divina y poderosa. Entonces, por eso lo que tenemos ahora aquí en los versículos siguientes, tenemos aquí en pantalla, espérame aquí un momentico que esto está un poquito lento. A ver, pasemos. ¿Qué pasó? Bueno, aquí ya tenemos. Entonces, aquí tenemos los versículos 12 al 16. Aquí entonces tenemos lo que se muestra como la visión, ¿cierto? O la revelación. Permítame aquí, yo me ubico un momentico en el libro de Apocalipsis. Entonces tenemos aquí en estos versos la visión, ¿cierto? Y es la manifestación gloriosa de Jesús. Entonces dice aquí, versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Entonces vamos aquí a proyectar lo siguiente. Entonces tenemos aquí la visión de Jesús glorificado. Entonces dice ahí el versículo 1, versículo 12, el capítulo 1, perdón. Y entonces dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, ¿sí? Entonces, y vuelto vi, entonces aquí tenemos una gráfica que trata de asemejar, a graficarnos aquí, mostrarnos lo que Juan ve. Y entonces él dice, y vuelto vi, ¿qué fue lo que Juan vio? Entonces vamos aquí a mirar lo que dicen los versículos. 7 candeleros de oro. Lo primero que él observa son 7 candeleros de oro, ¿sí? Recuerde usted que entonces esos 7 candeleros de oro están graficando y están representando las 7 iglesias, ¿cierto? Que están mencionadas en los versículos anteriores, tanto en el versículo 4 como en el versículo 10, 11 de aquí de Apocalipsis. Así que entonces está mostrando allí las 7 iglesias, ¿sí? 7 tiempos. Recuerde que esos 7 tiempos son 7 tiempos de perfeccionamiento de la iglesia en la tierra, ¿sí? Así que es importante mirar que el número 7 hace referencia de perfección y también a plenitud, indicando esto entonces que una vez la iglesia ya sea perfeccionada y sea y que cumpla ya ese tiempo aquí en la tierra, será entonces levantada, cumpliendo así lo que se denomina como la plenitud de los gentiles. Así que están los 7 candeleros que Juan ve, pero Juan, él no solamente ve los 7 candeleros, sino que en medio de los 7 candeleros, entonces dice a uno semejante al Hijo del Hombre, ¿sí? Así que entonces allí en medio de los 7 candeleros está Jesucristo, que Jesucristo entonces es el garante, es el que está teniendo el control, ¿sí? Y el cuidado de su iglesia aquí en la tierra. Por eso entonces Él se muestra ahí en medio de esos 7 candeleros. Pero Jesús entonces aquí se muestra entonces con unas características y unos aspectos muy importantes. Hoy lo vamos a mencionar y ya esperamos que en la próxima clase entramos a analizar y a mirar algunas cosas que nos está graficando aquí en lo que Juan está escribiendo. Entonces él dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. O sea que esas ropas hacen referencia entonces a, a una vestimenta sacerdotal, ¿sí? Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Eso confirma que es una vestimenta entonces similar a la que usaban los sacerdotes entonces en el Antiguo Testamento. Y lo que aquí nos permite entonces ver que Jesús está mostrándose como el sumo sacerdote. Por eso allá en Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote, ¿cierto? Que entonces él, vamos a recordarlo allí en Hebreos, capítulo, dice que tenemos un sumo sacerdote, entonces se me escapa, se me escapa aquí, que no tengo mi Biblia hoy aquí a la mano. El domingo estuve predicando en otra congregación y precisamente se me quedó. Por eso me siento como un poquito aquí embolatado.
Entonces aquí en hebreo tenemos, dice aquí entonces, em, Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, ¿sí? Pues en cuanto que él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, ¿sí? Pero dice aquí el versículo 14 del capítulo 4, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice la palabra. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que entonces mire que, bueno, y usted sigue leyendo y ahí habla sobre todo lo de que tiene que ver con el sumo sacerdote. Entonces aquí se está mostrando Jesús cuando dice Juan que ve que vestido ese hijo del hombre vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, está mostrando allí entonces vestimenta sacerdotal que Jesús está entonces allí teniendo. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, ¿sí? Entonces, está mostrándonos esta descripción, un símbolo de sabiduría, ¿sí? Y también de eternidad y también de pureza, ¿sí? Entonces dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve. Entonces, lo que nos permite ver que Cristo entonces comparte una naturaleza divina, que esa naturaleza es eterna, porque recuerde que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Sus ojos como llama de fuego, ¿sí? Entonces, tranquilos que aquí solamente estoy dando como un apunte porque eso lo vamos a estar analizando paso a paso, ¿sí? En algunos vamos a ampliar en algunas cosas para que ustedes puedan allí tener entonces la capacidad de comprender lo que Juan está aquí mostrándonos o Jesús está también revelándonos. Así que entonces aquí cuando muestra entonces que sus ojos eran como llama de fuego, muestra entonces una capacidad, ¿cierto? Que Jesús tiene, que entonces está allí él penetrando, ¿sí? O sea, nada es oculto a sus ojos, pero también aquí hay algo muy importante y muy llamativo, y es que esta mirada a la iglesia no le debe asustar, ¿sí? Ya estaremos, cuando toquemos ahí el punto, les estaré ampliando algunas cosas de esta mirada que se está mostrando aquí, que sus ojos como llama de fuego, porque también hay una expresión similar en Apocalipsis 19 cuando también dice que sus ojos eran como llama de fuego, ¿sí? Esa mirada sí ya es como de venganza, de juicio, pero esta mirada que se está proyectando para la iglesia, no es una mirada que la iglesia tenga que tenerle miedo. Por el contrario, es una mirada en la cual la iglesia se debe refugiar y se debe también regocijar. Así que entonces es importante tener eso en cuenta ahí. Ya entonces sigue mostrándonos aquí que sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno. Recuerde que el bronce es un símbolo de juicio, ¿sí? Y también es un símbolo de fortaleza. Así que entonces aquí lo que está mostrando sus pies con el bronce bruñido, refulgente como en un horno, entonces es una capacidad que tiene Jesús de hacer juicio, ¿sí? De hacer un juicio, pero además ese juicio es un juicio justo y es un juicio firme, ¿sí? Por eso cuando el Señor, porque recuerde que el Señor se dispone cuando una vez Él regrese por segunda vez con la iglesia, Él se dispone a desarrollar lo que se denomina el juicio a las naciones, ¿cierto? Que se va a establecer el trono de gloria, ¿verdad? Léase Mateo 25, versículo 31 en adelante. Se va entonces allí a establecer el trono de gloria cuando venga en su gloria, dice allá, ¿cierto? En Mateo, cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, si no estoy mal, vamos a recordarlo aquí rápidamente.
entonces dice que Él establecerá. Dice aquí Mateo 25, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, ¿cierto? Así que ese trono de gloria el Señor va a juzgar las naciones y también juzgará la nación de Israel. Eso es importante tenerlo en cuenta. Se va a establecer ese trono de gloria. Posteriormente, con ese trono de gloria, el Señor va a gobernar durante el reino milenial. Posteriormente al reino milenial, entonces el Señor ejecutará el juicio del gran trono blanco. Por eso, si usted va rápidamente a Romanos capítulo 2, vamos a capítulo 2, versículo 16, si no estoy mal, entonces dice allí que en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, ahí se está haciendo referencia al juicio final, y entonces dice que Jesucristo juzgará los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que entonces mire que aquí nos está mostrando esa capacidad que tiene Jesucristo de ejercer un justo juicio, ¿sí? Y entonces allí el bronce bruñido, ese bronce bruñido refulgente como en un horno, nos está entonces mostrando allí una pureza entonces a través del sufrimiento. O sea que es importante nosotros ver que todo eso tiene un mensaje para la iglesia. No es solamente que Jesús se muestra en ese estado y ya, sino que eso tiene un mensaje para nosotros. Y su voz como estruendo de muchas aguas, ¿sí? Entonces muestra aquí su voz como estruendo de muchas aguas. Transmite entonces aquí Jesús una sensación de autoridad, ¿sí? Jesús está aquí mostrando una autoridad que además es abrumadora y que no puede ser ignorada, ¿sí? No puede ser ignorada. Si usted y yo la queremos ignorar, eso es problema nuestro, pero el Señor, Él no puede ser ignorado, ¿sí? Recuerden que llegará el momento entonces que los que estén aquí en la tierra verán la señal del Hijo del Hombre y eso es algo que no puede ser ignorado. Así que, bueno, aquí sigamos viendo. Dice entonces el texto, tenía en su diestra 7 estrellas, ¿sí? Entonces aquí las 7 estrellas, recuerde que las 7 estrellas hace referencia a los 7 ángeles que entonces están en cada iglesia. Por eso si usted lee Apocalipsis capítulo 2 capítulo 3 dice, inicia diciendo el mensaje a cada iglesia, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y bueno, cierto, siempre está allí mostrando, entonces escribe al ángel de la iglesia. Eso significa entonces que el Señor está aquí mostrando que el pastor entonces tiene el deber, escuche muy bien, el pastor tiene el deber de hablarle a la iglesia lo que el Señor está proyectando en esa proyección o en ese plan de trabajo de perfeccionamiento de la iglesia aquí en la tierra, ¿sí? El problema es que de eso casi no se habla, ¿sí? Muy pocos mensajes uno encuentra de la iglesia Éfeso, de la iglesia Esmirna, de la iglesia, ¿cierto? Y mucho menos se desarrollan a veces en las congregaciones. Así que entonces aquí hay una orden directa de Dios, porque esas 7, él tenía en su diestra, en su mano, entonces 7 estrellas. O sea que el Señor las tiene ahí porque Él ha enviado mensajeros para que puedan entonces allí actuar entonces también perfeccionar la iglesia. Recuerden que él mismo, dice allá Efesios, él mismo fue el que entonces dio dones a los hombres. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Así que entonces eso es importante ver esas 7 estrellas ahí. Hace referencia entonces al ángel de cada una de las iglesias. Recuerde que el ángel ahí en Apocalipsis 2, Apocalipsis 2 y 3 es muy diferente al ángel que vimos en el versículo 2 de Apocalipsis, ¿cierto? Capítulo 1. Entonces dijimos que este ángel del capítulo 1, entonces es un ángel, entonces es de espíritu, ¿cierto? Ellos son espíritus,
Pero este ángel de capítulo 2 y capítulo 3 que está encabezando el mensaje acá, iglesia, es entonces un ángel de carne y hueso. Así que entonces es importante mirar que el Señor tiene mensajeros para proyectar la perfección de su iglesia aquí en la tierra. O sea que esto no va andando solo. El Señor entonces da aquí la palabra. De su boca salía una espada aguda de dos filos. Ya usted sabe que la espada representa entonces la palabra de Dios, ¿cierto? Que es penetrante y que es capaz de discernir y entonces capaz de discernir la verdad, pero también entonces allí tiene entonces el Señor a través de esta espada el poder del juicio y corrección que Él lo hace a través de su palabra. Por eso Él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces ahí está graficado esa palabra en esa espada. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Así que entonces allí se está mostrando esa imagen de gloria y de majestad, entonces que está aquí viendo Juan a través de Jesucristo. Y entonces también nos muestra allí que ese brillo en su rostro indica entonces que su gloria es divina y su santidad irradia una luz que entonces disipa toda oscuridad. Que esa es la luz que alumbra en usted y en mí, que esa es la luz que quiere el enemigo tratar de opacar, ¿sí? Que usted no la ve, pero el mundo de las tinieblas sí percibe entonces esa luz. Así que, bueno, así llegaríamos al fin de la clase del día de hoy, porque hoy vimos, vamos a ir sintonizándonos con lo que va aquí Juan viendo, vamos a ir introduciéndonos poco a poco. La idea es que usted vaya pudiendo allí comprender, vaya pudiendo discernir y digerir lo que estamos aquí hablando y también explicando. Así que recuerde que si hay alguna pregunta, alguna inquietud, ahí a través del chat del grupo, estaremos entonces atentos para aportar y poder resolver las inquietudes que se presenten. Vamos a darle gracias al Señor. Yo sé que esto cada vez se pone más interesante y vamos así como la luz de la aurora, vamos en aumento, en aumento. Esperamos que el Señor nos siga ayudando, nos siga permitiendo poder desarrollar la enseñanza como la venimos desarrollando. Así que vamos a darle gracias al Señor por este momento que Él nos permitió poder compartir su palabra, poder recibirla, poder también nosotros mirar y comprender todo lo que Él tiene para nosotros como su iglesia. Así que démosle gracias al Señor.